Por favor, el doctor Cel. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes también con las personas que nos acompañan hoy. A mí me corresponde hacer una breve exposición sobre dos fenómenos que ciertamente no son fáciles de conceptualizar. Por una parte, el neoconstitucionalismo y por otra parte, la judicialización de la política. Voy a empezar con la primera categoría porque estoy consciente de que quizá debido a la mirada de teorías relacionadas con ese fenómeno, no es fácil saber qué es neoconstitucionalismo y qué no. En América Latina existe también un esfuerzo por definir esa categoría que ciertamente es vaga, es combinatoriamente vaga. En algunas ocasiones tiene ciertas propiedades y en otras no. Por ejemplo, en algunas ocasiones el neoconstitucionalismo incluye lo que se denomina las teorías alternativas sobre el derecho, o incluso lo que se denomina constitucionalismo de oposición o posmoderno, mientras que en otros escenarios el neoconstitucionalismo incluiría simple y llanamente las visiones liberales igualitarias sobre el Estado de Derecho y sobre el Estado social de derecho. Entonces, voy a tratar de dar cuenta de cómo se usa ese término, porque cuando hablamos de términos, de conceptos, lo importante no son las definiciones estáticas, sino la manera como la gente usa esos términos. Para el efecto, permitiré citar algunas definiciones dadas por otros doctrinarios en América Latina. Yo en 2017 publiqué justo un libro que ustedes pueden ver aquí que se denomina Neoconstitucionalismo, entonces voy a usar esta polla, como se dice en Ecuador. Bueno, uno de los que define el neoconstitucionalismo es Miguel Carbonell, incluso él tiene algunos libros en los que compila artículos de autores internacionales y europeos. Entonces, él sostiene que el neoconstitucionalismo da cuenta de tres fenómenos contemporáneos en términos bastante positivos o incluso elogiosos. Es decir, no es una teoría que trata de describir simplemente, es una teoría que intenta validar, un conjunto de teorías que intenta calificar como positivos ciertos fenómenos. ¿Cuáles son esos fenómenos? Por una parte, las constituciones iberoamericanas de posguerra y las constituciones latinoamericanas después de las dictaduras militares, ¿no? Que reconocen derechos, garantías, que en general tienen una densidad normativa significativa. Por otra parte, las prácticas jurisprudenciales que intentan desarrollar el contenido de esas constituciones. Y finalmente, los desarrollos teóricos de autores que al tiempo que explican las constituciones y prácticas jurisprudenciales han logrado orientarlas. Un ejemplo sobre esto último es el caso, por ejemplo, de Manuel José Cepeda en Colombia y de su maestro Dworkin en Estados Unidos. Está la influencia de estos teóricos a veces que el propio Cepeda discutió el proyecto de la Constitución de Colombia del 91 en Estados Unidos con Dworkin y él hizo algunas sugerencias que de alguna manera fueron incluidas en esa Constitución. La influencia de estos autores es importante también en el contexto de asambleas constituyentes. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, los neoconstitucionalistas influyeron mucho en la redacción de la parte dogmática de la Constitución. Por ejemplo, en la definición del Estado como Estado de Derechos, en los principios de aplicación de los derechos, que son una especie de mini compendio de todos los estándares internacionales sobre derechos humanos, en esa concepción amplia de garantías que tiene la Constitución, y también en las atribuciones fuertes, en las atribuciones importantes que tiene la Corte Constitucional. Bueno, esa es una de las definiciones, la de Carbonell. Hay otra definición, por ejemplo, la de Rodrigo Pini en Colombia, la de Francisca Pone en México. Y ellos sostienen que el neoconstitucionalismo refiere a las constituciones, a los ordenamientos jurídicos que al tiempo que reconocen derechos, establecen garantías y tratan de establecer instrumentos para que esos derechos se efectivicen. Es una definición que en realidad estaría ya, o que sería parte de la definición de Rodríguez, como he mencionado. Sin embargo, tenemos otra definición que en mi criterio es más interesante para el uso del término neoconstitucionalismo, y es la del sociólogo colombiano César Rodríguez. César Rodríguez sostiene que el neoconstitucionalismo es básicamente un proyecto transnacional que vincula a élites que tienen cierta concepción sobre el Estado de Derecho
y que tienen cierta concepción sobre los problemas que existen en nuestras sociedades. Estas élites creen que la respuesta a los problemas de nuestras sociedades puede ser bastante similar a la respuesta que se da en los países de mayor renta, qué sé yo, estoy pensando en Alemania, estoy pensando en Suecia. Entonces se asume que quizá al establecer un Estado de derechos y garantizar derechos podríamos mejorar nuestra realidad, que obviamente es muy distinta. Rodríguez menciona lo siguiente, Rodríguez dice lo siguiente: centrado en una concepción garantista de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y en un rol activo de los jueces y abogados en la promoción de la justicia social, el neoconstitucionalismo ha sido impulsado por una gama diversa de juristas insertos en circuitos profesionales transnacionales, desde abogados de ONG que participan activamente en el movimiento mundial de derechos humanos, hasta jueces de tribunales constitucionales vinculados entre sí por redes formales e informales, pasando por los académicos pertenecientes a la primera generación de abogados con formación doctoral en Derecho y dedicados de lleno a la Academia Jurídica Transnacional. Este sería el neoconstitucionalismo en América Latina, según César Rodríguez. Yo comparto en parte esta definición, en lo único en lo que me distancio es en las fuentes teóricas del neoconstitucionalismo, mientras que Rodríguez sostiene que el paradigma neoconstitucional está influido por varias fuentes. Dice: la tradición del uso alternativo del derecho y de los tribunales para transformar la sociedad inspira a aquellas ONG de la red que trabajan de manera muy cercana con movimientos sociales. Y también han sido influyentes, menciona las tradiciones constitucionales de los estados europeos, que cuentan con vigorosos derechos sociales en general y con tribunales constitucionales activistas en particular. Bien, esta idea del neoconstitucionalismo necesariamente vinculada a los activistas de derechos humanos y necesariamente vinculada a estas fuentes teóricas, no es cierta para todos los casos. Por ejemplo, también se habla de neoconstitucionalismo en Chile, también se habla de neoconstitucionalismo en Perú, también se habla de neoconstitucionalismo en Colombia, y los fenómenos que designa el término no necesariamente son los mismos, a tal punto que la visión del uso alternativo del derecho en Chile, por ejemplo, está totalmente ausente. Y por tanto yo prefiero no utilizar esas fuentes teóricas, porque en mi criterio lo que el neoconstitucionalismo hace en esta red transnacional y sobre todo en las culturas jurídicas nacionales es receptar y transmutar teoría del derecho central. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo general los juristas neoconstitucionalistas, salvo aquellos que tienen cierto aporte ya en el campo de la teoría del derecho, y en el caso de América Latina eso no sucede con la mayor parte de juristas, ¿no? Tienden a receptar a ciertos autores que ven como canónicos, como universales, y luego los usan para formular sus propias teorías del derecho. Por ejemplo, eso se hizo con Kelsen, y no necesariamente se hace de manera fiel. Siempre se transmuta o se cambia el sentido de algunas de las teorías y se adapta a lo que el jurista o el juez constitucional quiere en un país en un momento determinado. Por ejemplo, Diego López Medina tiene un libro denominado El derecho de los jueces y tiene otro libro denominado Kelsen en Bogotá, que habla de las teorías transnacionales del derecho y de cómo son utilizadas, sobre todo receptadas en un contexto que es hermenéuticamente pobre, en el sentido de que nuestras facultades de derecho no se caracterizan precisamente por hacer aportes a la teoría del derecho, y no precisamente por falta de capacidad, sino porque tendemos a caer en cierta dependencia intelectual, algo que no solo es propio de nosotros los académicos del derecho, sino de otros académicos. Lo mismo se puede predicar de los economistas, de algunos sociólogos, que tienden a utilizar teoría elaborada para determinados contextos como si fuera directamente aplicable o automáticamente aplicable a América Latina. Por ejemplo, eso se puede evidenciar cuando ustedes escuchan que llega a Ecuador el maestro Ferrayoli, que llega a Colombia el maestro Alexi, que llega a Colombia el maestro Working. Entonces pareciera que estamos en una especie de templo con sumos sacerdotes y que los demás somos siervos que escuchan a estos académicos o teóricos que tendrían supuestas teorías universales. Bueno, ese presupuesto, desde una perspectiva obviamente epistemológica y científica, es errado. Esas teorías no son universales.
Cuando Habermas está pensando en el constitucionalismo, está pensando en la Alemania de posguerra, está pensando en los países de renta alta. Cuando Dworkin está pensando en la interpretación constitucional, está pensando en la Corte Warren, está pensando en Estados Unidos y en una tradición constitucional diferente. Cuando Ferrajoli piensa el neoconstitucionalismo, está pensando en el constitucionalismo italiano, está pensando en el derecho penal italiano, porque ciertamente los juristas no tienden precisamente a teorizar comprendiendo todos los casos y marcando esas diferencias. Tal es el caso de, por ejemplo, Ferrajoli, quien sostiene que es una barbaridad creer que se puede atribuir derechos a grupos humanos, por ejemplo, a los indígenas o a la naturaleza, porque en su concepción los derechos solo son para personas de carne y hueso. Esa concepción obviamente liberal es aplicable para su contexto, pero no considera que nuestro constitucionalismo necesariamente remite a otro tipo de concepciones. Bien, entonces este neoconstitucionalismo, estas teorías que son dotadas de validez universal, se receptan en un contexto teórico periférico. Periférico quiere decir que nosotros no participamos de ese intercambio de ideas de manera importante, solo la receptamos. A veces somos incluso la periferia de la semiperiferia, y es el caso de Ecuador, cuyos desarrollos teóricos en materia constitucional han sido muy dependientes sobre todo de lo que se hace en Colombia, que a la vez ha sido muy dependiente sobre todo de los aportes hechos en Estados Unidos y en Alemania. Eso no necesariamente es malo. Lo que es malo es creer que nuestra teoría del derecho necesariamente piensa nuestra realidad, cuando muchas de las veces quizá no la piensa de esa manera. Pero bueno, más allá de estas críticas que tienen que ver con la dependencia intelectual, lo cierto es que el paradigma neoconstitucional es muy importante e involucra a élites del derecho de toda América Latina y de Iberoamérica. Muchas de esas élites publican entre sí, están relacionadas entre sí, y eso no es malo, eso es excelente. El problema es que a veces esas élites están pensando en otra cosa, y lo que se recepta en el mundo de los abogados es ideología, es el resultado ideológico ya de ese debate teórico. El punto es que ese debate teórico existe. Ustedes, por ejemplo, pueden revisar un texto coordinado por César Rodríguez Garavito denominado El Derecho en América Latina, que congrega a varios juristas de América Latina que se autoidentifican con el neoconstitucionalismo. El 60% de ellos tiene estudios en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el neoconstitucionalismo es impulsado necesariamente por juristas, por abogados que tienen una formación en teorías del derecho, en derechos humanos, en filosofía del derecho, en teorías de la argumentación. Y eso es algo que toma cierto tiempo. Eso no es algo accesible para la mayor parte de estudiantes de derecho en América Latina, porque en América Latina la mayor parte de estudiantes de derecho todavía están expuestos a una formación formalista, repetitiva, poco crítica. Entonces los neoconstitucionalistas no necesariamente están conectados mentalmente con la mayor parte de juristas en América Latina. Y por eso mismo su intención, su proyecto político es tratar de cambiar nuestra cultura jurídica. Y quieren cambiar nuestra cultura jurídica a través de la teoría crítica del derecho, a través del activismo judicial, de los litigios de interés público. Y eso nuevamente no es necesariamente malo, eso es un proyecto. Así como hay el proyecto neoliberal, así como hay el proyecto desarrollista, también en el campo del derecho hay el proyecto neoconstitucional. Entonces este proyecto neoconstitucional ha influido y ha influido de manera significativa. Y ahí sí tomo las palabras de Carbonell, en las constituciones, en la jurisprudencia y también obviamente en la teoría, en lo que se publica aquí sobre constitucionalismo. Se repite a veces ad nauseam lo que dice Ferrajoli, lo que dice Alexi. Y como digo, a veces sin problematizar que esos autores tienen sus limitaciones en la medida que sus teorías no son universales. Bueno, el punto es que esto que se recepta en tribunales, esto que se recepta en constituciones, se traduce en escenarios de activismo judicial. De pronto en América Latina, después del regreso a la democracia, los tribunales son más activistas, los abogados de derechos humanos también son más activistas. Hay una élite que se mueve mucho, que moviliza a la sociedad. Por ejemplo, en Argentina, la movilización después de la dictadura, que incluso llegó a procesar por crímenes de lesa humanidad a quienes participaron de la dictadura militar, algo inédito, porque en España, por ejemplo, eso se enterró y hasta el día de hoy miles de fosas comunes están en el territorio de España y nadie ha hecho nada porque el pacto allá no incluyó precisamente el activismo de derechos humanos. Entonces, en América Latina eso ha sido importante. Ha sido importante también el papel
por ejemplo, de la justicia constitucional en Colombia, que tenía una especie de liderazgo solitario en Colombia, un país que todavía, bueno, que está saliendo un poco, pero está en una guerra civil. Entonces es sorprendente que en un país que atraviesa por una guerra civil tengamos una Corte Constitucional tan respetada, y no solo respetada por sus pares, no solo respetada por los activistas de derecho, sino también respetada por los propios ciudadanos, incluso por los políticos en Colombia, por ciertas variables que no están presentes en todos los países. Por ejemplo, en el caso colombiano existe una tradición centenaria de judicial review, revisión judicial de las leyes. En el caso colombiano, movilizarse es peligroso debido a la permanencia o al riesgo que supone, ¿no? Las economías ilegales. Ustedes ven cómo el número de asesinatos es mayor, el número de asesinatos de activistas es mayor en Colombia y en Centroamérica, y en Colombia principalmente es porque la movilización supone un peligro. En Colombia, además de existir esta tradición de revisión judicial, de tener un liderazgo solitario de la Corte Constitucional, también hubo una fuerte inversión en materia de reforma de la justicia. La Fundación Ford, el Banco Mundial invirtieron, por ejemplo, el Banco Mundial más de $6 millones en los años 90. Y eso supuso un cambio en la formación del jurista en Colombia. Es decir, se inclinaron hacia un derecho más estudiado a partir de casos, a un derecho en acción. Y eso ha marcado diferencias notables en la calidad de los juristas colombianos respecto de los juristas de otras partes de la región. Esa tradición está implantada ya y, por tanto, el neoconstitucionalismo ha florecido en Colombia, y no solo se trata ya del el deber ser del neoconstitucionalismo, sino del ser, de la práctica. La Corte Constitucional colombiana ha desarrollado amplias líneas jurisprudenciales, una jurisprudencia muy respetable, ha sido muy activista en el plano tributario, en el plano de los conflictos individuales, en defensa de la autonomía de la voluntad, del desarrollo de la personalidad, en defensa de los desplazados. Tuvo una sentencia muy importante, la T-204, que guarda relación con los desplazados en Colombia. Y también hace poco impidió que un caudillo como Álvaro Uribe nuevamente pueda lanzarse a la presidencia. Esto es importante, comprender el caso colombiano, porque nos ayuda a entender por qué la judicialización o por qué el activismo judicial o la judicialización de la política en países como, por ejemplo, Ecuador, Venezuela, Bolivia, no ha sido igual, hasta hace poco al menos. En el caso ecuatoriano se receptó la teoría, se receptaron los discursos. Sin embargo, la Corte Constitucional, que entró en vigencia o que empezó a funcionar luego de la Constitución de 2008, fue totalmente cooptada por la fuerza política predominante. El derecho constitucional se volvió extremadamente laxo, a tal punto de que la reelección indefinida se tornaba constitucional en un sistema presidencialista. Otra cosa no es en un sistema parlamentario. La Ley Orgánica de Comunicación, observada por todos los organismos internacionales de derechos humanos, se volvió constitucional, y así algunas decisiones que al menos jurídicamente eran indefendibles. Y sin embargo, esa misma Corte hablaba del neoconstitucionalismo. Entonces, más bien, en el caso ecuatoriano, hasta hace poco lo que tuvimos es un fenómeno de politización grave de la justicia. E incluso los actores o los cientistas políticos han hablado de un Estado politizado de derecho en el caso ecuatoriano. Una reglamentación excesiva que recurre al derecho, pero que está politizada en el sentido de que no responde precisamente a estándares jurídicos. En el 2017 hubo un cambio en Ecuador, como bien mencionó Luciano, precisamente la independencia judicial ha mejorado de forma sustancial. Sin embargo, por algo bastante sui generis, logra llegar parte de esta élite transnacional identificada con el neoconstitucionalismo a la Corte Constitucional de Ecuador. Y ciertamente hay decisiones que tienen bastante cercanía al paradigma neoconstitucional. Hay decisiones muy cercanas a la jurisprudencia interamericana. Hay otras que no tanto, y eso tiene que ver con el contexto político. Ecuador es un país extremadamente polarizado en este momento, que pasa por una terrible crisis fiscal. Y la Corte Constitucional no ha decidido activar la Constitución Económica. Y no ha decidido activarla porque la Constitución Económica prácticamente impide por completo un programa de ajuste estructural que siga las orientaciones del FMI. Y aquí es importante tomar en cuenta algo. También el neoconstitucionalismo, la práctica en los tribunales, va a depender mucho de las constituciones. Si tenemos una constitución como la de Ecuador, que intenta funcionar como un huevo jurídico originario, que intenta reglamentar todos los ámbitos de la vida social, vamos a generar, en palabras de Kelsen, sobre las cortes constitucionales, sobre los jueces, un poder insoportable.
Insoportable sobre todo para los políticos que van a intentar cooptar a esas cortes. Para pensar la judicialización de la política debemos reflexionar sobre los incentivos y las sanciones. Si, por ejemplo, la Corte Constitucional de Ecuador actualmente fuera más activista, por ejemplo, hubiera decretado la inconstitucionalidad en 2019 del decreto que eliminó los subsidios, por la forma, porque simple y llanamente fue un decreto artero, de la noche a la mañana, no dialogó con nadie, no generó compensaciones para los sectores más excluidos. Por la forma podía haber declarado inconstitucional quizá ese decreto. Y no prohibir, obviamente, un estado de excepción, más bien exigir que primero exista un diálogo, como ha hecho, por ejemplo, la Corte colombiana en algunos conflictos políticos. Quizá no lo hizo, y es que la agenda de la Constitución económica en la Constitución, en la Corte de Ecuador, está siendo dejada de lado por cálculos políticos, por cálculos económicos. No todos los jueces, obviamente, coinciden en que el programa neoliberal es algo negativo, aunque la Constitución no auspicia ningún programa neoliberal. Y por otra parte, también debemos tomar en cuenta que el Estado ecuatoriano es autoritario y sigue siendo autoritario. Y si los jueces echan abajo algunas decisiones son importantes en materia de política económica, la pregunta es cuánto durarían esos jueces en un país en el que cada vez que los jueces confrontan de manera clara a las élites políticas, esos jueces simple y llanamente pierden su cargo. Y ahí es importante reflexionar sobre una variable que va a definir dónde es posible la judicialización de la política y dónde no. La judicialización de la política o el activismo judicial es más probable en esos países en los que las élites políticas están de acuerdo en respetar al Poder Judicial. He dicho que en el caso colombiano eso es claro. Incluso Uribe felicitó a la Corte porque le prohibió reelegirse. En el caso constitucional, esa cultura política todavía no existe. Todavía no existe y los jueces constitucionales seguramente analizan hasta qué punto pueden llegar sin ser separados de su cargo. No estoy tratando de justificar la actuación política de los jueces. Estoy tratando de explicarla, así como intento explicar, por ejemplo, lo que pasó en Bolivia, tanto con Evo como después de Evo. Con Evo, la reelección indefinida fue posible y el Tribunal Constitucional dijo que estaba bien, que eso violaba los derechos humanos de los electores y demás. Quizás si el Tribunal Constitucional hubiera hecho lo contrario, el MAS todavía seguiría en el poder, porque el problema del MAS no era la economía, era el caudillismo. Entonces, esas decisiones relevantes son las que dan cuenta de si en verdad existe un poder judicial independiente, un poder constitucional independiente en un país. Y claramente en Bolivia no existió, en Ecuador no ha existido. En el caso brasileño, ya para terminar, la institucionalidad brasileña, a diferencia de la institucionalidad andina, quizás es un poco más estable en el sentido simplemente de que las élites políticas tienen cierto acuerdo. Incluso ahora que Bolsonaro está en el poder y que grupos minoritarios y radicales reclaman que exista un golpe de Estado, una especie de IA-5, se dice en Brasil, y que se ataque directamente o se elimine al poder del Supremo Tribunal Federal. No ha existido un distanciamiento total de las élites políticas respecto del Supremo Tribunal Federal. El presidente del Tribunal Supremo Federal, Díaz Toffoli, hace poco tomó cerveza con Bolsonaro. Y ese es un claro ejemplo de que las élites políticas, incluso las élites actuales que tienen rasgos fascistas y autoritarios, siguen negociando dentro de la institucionalidad de ese tribunal. Ese tribunal quizá no ha sido tan activista, pero por otra parte ha aplicado de forma relativamente estable las disposiciones de la Constitución brasileña. Y eso ya es bastante, al menos aplicar lo que se puede aplicar directamente, al menos las reglas constitucionales. Ahora mismo el director de IDEA Internacional, Sobato, dijo que el presidente Toffoli, que el Supremo Tribunal Federal son héroes de la democratización y de la defensa de la democracia en Brasil. Pues ese mismo tribunal, al mismo tiempo que pone límites, al mismo tiempo que investiga al hijo de Bolsonaro, al mismo tiempo que impide que Bolsonaro ponga un jefe de la Policía Federal que lo va a favorecer, también toma cerveza con Bolsonaro. Es decir, hay una élite judicial quizá que se trata de tú a tú, de cara a cara con las élites políticas en Brasil, y eso es un caso particular porque se nota que las élites políticas en Brasil tienen cierto miedo respecto del Poder Judicial, tienen cierto miedo respecto de la institucionalidad. En tanto que en otros países con una institucionalidad más débil, hay cierta tendencia a desestimar el Poder Judicial,
a intentar cooptarlo y a intentar reemplazar a los jueces, como lo hemos visto en Ecuador de manera incansable durante toda la época republicana. Y lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con Lucio Gutiérrez, que creó la Pichicorte, por ejemplo, durante el gobierno de Rafael Correa, que hubo una reforma estructural tremenda, durante el gobierno de Moreno, que nuevamente hizo una reforma estructural tremenda. Y bueno, el resultado no necesariamente implica una mejora en la institucionalidad, porque la inestabilidad va a impedir, obviamente, que el activismo judicial se canalice, sea respetado y promueva cambios sociales de envergadura. Y con esto quiero terminar. El neoconstitucionalismo es un paradigma interesante. El neoconstitucionalismo implica usar teoría del derecho, teoría social, teoría política para enfrentar los problemas sociales. El problema es que quizá en determinados contextos el neoconstitucionalismo no basta, los jueces no bastan, los mecanismos no bastan, sobre todo cuando no funcionan. Y algo preocupante en países como Ecuador, en países como Bolivia, es que, por ejemplo, ya esa institucionalidad no merece mayor respeto por parte de ciertos movimientos sociales. En un reciente libro publicado por Leonidas Sisa en Ecuador, en Estallido Social, se afirma que todos estos mecanismos de la democracia constitucional no precisamente están dando respuesta a sus derechos al agua, a la naturaleza, no precisamente están impidiendo la expansión de la minería a gran escala en Ecuador, incluso en los parques naturales y en las fuentes de agua, y que la salida ya no puede ser institucional. El problema entonces de las promesas que hacemos con las constituciones, de las promesas que hacemos con los tribunales constitucionales, es que cuando esas promesas no se cumplen, los actores políticos, los actores sociales, van a intentar revertir o echar abajo incluso el orden establecido. Y por tanto, mi conclusión final es que este paradigma neoconstitucional debe ser repensado, debemos reflexionar, debemos incluso pensar si somos parte de ese movimiento activista transnacional o no. Y sobre todo debemos estar cerca de la población, de sus demandas, de sus necesidades, de sus problemas, e intervenir ahí donde es clave intervenir. Por ejemplo, para limitar el caudillismo excesivo que tanto daño le hace a nuestros países y también para limitar ese autoritarismo político y económico, tanto de élites de izquierda como de derecha, que generan tanta polarización y tantos cambios estructurales que afectan sobre todo a los más pobres. Bien, esa sería mi exposición. Muchas gracias. Creo que me pasé un minuto. Doctor Celi, muchas gracias. Hemos escuchado la ponencia del doctor Celi acerca del neoconstitucionalismo en sus dos partes principales, manifestando que es un paradigma muy interesante, pero que en determinados contextos no ha funcionado y no funciona por los mecanismos sociales que imperan. También podemos mencionar su obra del año 2017 acerca de este tema. Se distingue también las teorías alternativas sobre el derecho, las constituciones de oposición y lo más moderno además que hay ahora, el Estado social de derechos. También se mencionó acerca de ciertos autores muy conocidos en nuestro medio, el doctor Cepeda, el doctor de Borgen. Acerca de ellos se mencionó que influyeron de manera categórica para la Constitución colombiana de 1991 y que Ecuador en su parte dogmática también consideró entre estas personas. También podemos mencionar adicionalmente que el neoconstitucionalismo trata de hacer un proceso de transmutar la teoría del derecho central, y podemos mencionar algunos autores como Kelsen, Diego López, Ferrajoli, Garavito, entre otros. A continuación vamos a formular 3 preguntas de entre las personas que están participando, y ya somos más de 120 y es un placer tenerlos a todos. La primera pregunta dice así: ¿cuáles son las principales características del activismo judicial en el Ecuador? Doctor Celi. Bien, quizá porque ya tenemos a nuestra invitada aquí, no sé si respondo simplemente esa pregunta de Eduardo, porque nos hemos pasado de... No, tranquilo, estoy... Bien. Hola, Liliana. Bueno, trataré de ser breve, gracias por la pregunta. El activismo judicial es un fenómeno heterogéneo, es un fenómeno que no sigue ciertos patrones en Ecuador. Por ejemplo, incluso la anterior Corte Constitucional fue activista en materia de derechos de los refugiados, de derechos de las mujeres embarazadas, aunque en otros casos ni siquiera aplicó sus propios precedentes. Y por eso ahora mismo Ecuador está siendo procesado en el Comité de Derechos Humanos por una detención ilegal y falta de reparación de un ciudadano keniano, por culpa de la Corte Constitucional también. Es decir,
El activismo a veces se da, a veces no se da, y depende mucho de cada caso, del contexto de cada caso. Actualmente me parece que sí existe una agenda de activismo en la Corte Constitucional de Ecuador y que está más inclinada hacia la agenda que promueve la autonomía individual, los derechos individuales, en una sociedad que todavía es bastante autoritaria y que aunque en algunas decisiones no ha mostrado precisamente esa defensa de la libertad, por ejemplo, para participar en la toma de decisiones políticas. Yo creo que ahí hay un patrón claro de defensa de la autonomía individual. En varios casos, por ejemplo, la sentencia sobre matrimonio igualitario, la protección de la libertad de expresión, la limitación de las acciones constitucionales interpuestas por el Estado. Y en otros casos me parece que no existe activismo, y no existe activismo también por cálculos políticos, no porque la Constitución no lo permita, toda vez que nuestra Constitución ciertamente puede ser insoportable para los actores políticos, porque es una especie de huevo jurídico originario y la Corte Constitucional tendría tanto poder para poder echar abajo buena parte de las decisiones políticas y económicas, y quizá eso no es lo que la Corte quiere y no precisamente eso es lo que quiere parte de la sociedad ecuatoriana. Bien, eso sería lo que podría responder. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Celi. Agradecemos su participación brillante en este tema manifestado y a continuación vamos a darle paso a la siguiente ponente,